Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de la ESO el tema movimiento y en particular el apartado correspondiente a movimientos rectilíneos y ecuaciones de movimiento. Vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Se trata de un movimiento rectilíneo, la trayectoria es una línea recta, por tanto no hay cambio en la dirección de la velocidad, y transcurre de acuerdo con el siguiente gráfico. A intervalos regulares de tiempo, el móvil avanza la misma longitud, lo cual indica que el módulo de la velocidad, el valor numérico de la velocidad, no cambia. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. El término uniforme hace referencia a la velocidad, al módulo de la velocidad. Es constante, no varía. En esta tabla puedes observar los valores correspondientes a este tipo de movimiento. En este ejemplo, independientemente del momento en el cual observes la velocidad, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, etc., la velocidad siempre es la misma, es constante, no varía. Siempre es 10 metros por segundo. En cada segundo de tiempo que transcurre, la velocidad permanece constante. En este movimiento vamos a analizar el tramo comprendido entre los puntos A y B de un sistema de referencia S. En el punto A pondremos el cronómetro en marcha, en ese instante t es igual a 0, y en el punto B pararemos el cronómetro y marcará un tiempo t. En estas circunstancias la velocidad será la variación de posición en la unidad de tiempo. Dado que en el punto A, en el instante inicial, el tiempo es 0, despejamos S, el tiempo va multiplicando a V y después S sub 0 va sumando. Tenemos la ecuación S igual a S sub 0 más VT, la ecuación del movimiento para el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando el desplazamiento tiene el sentido de las posiciones crecientes, es decir, según indica la orientación del eje, la posición final S es más grande que la posición inicial S sub 0. En estas condiciones, en el numerador, si observamos las posiciones van creciendo tal como indica el eje, la posición del punto B, S, es mayor que la posición del punto A, S sub 0. Al restar, el valor de esa resta nos da signo negativo. Y dado que el tiempo siempre es positivo, el cronómetro siempre avanza hacia adelante, el cociente S menos S sub 0 partido T, es decir, la velocidad, tendrá signo positivo. Sin embargo, si el desplazamiento se produce en sentido inverso, en el sentido de las posiciones decrecientes, ahora el punto A está a la derecha, el punto B está a la izquierda, el punto A está en una posición más grande que el punto B, en nuestra figura, en los valores aproximados que ponemos ahí, ronda el valor 8, el punto B ronda el valor 2, al restar valor final 2 menos valor inicial 8, el resultado ahora va a tener signo negativo, dado que la posición final es más pequeña que la posición inicial. El tiempo de nuevo va avanzando siempre hacia adelante y por tanto la velocidad ahora nos va a dar negativa. Esto lo generalizaremos para cualquier tipo de magnitud. Las magnitudes que tienen la orientación del eje tendrán carácter positivo. Las que tengan sentido contrario tendrán carácter negativo. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento sigue siendo rectilíneo. Tampoco hay cambio en la dirección de la velocidad. Pero ahora, a intervalos regulares de tiempo, lo que podemos observar es que el móvil cada vez recorre una mayor longitud. El módulo de la velocidad va aumentando, varía de forma constante, pero varía. El término uniformemente variado hace referencia a que la velocidad varía, pero varía siempre igual, varía de forma constante. En este ejemplo lo podemos observar. En intervalos regulares de un segundo, la velocidad durante el primer intervalo de un segundo pasa de 0 a 2, es decir, aumenta 2 metros por segundo.
En el siguiente intervalo de un segundo entre t igual a 1 y t igual a 2, la velocidad vuelve a aumentar a otros 2. Por tanto, la velocidad pasa a ser 4 metros por segundo. En el siguiente intervalo de un segundo, entre t igual a 2 y t igual a 3, aumenta de nuevo otros 2. En cada segundo la velocidad va aumentando y siempre aumenta 2 metros por segundo en cada segundo, lo cual lo escribimos como 2 metros partido segundo al cuadrado. Una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado indicará que en un segundo de tiempo el valor de la velocidad aumenta en 2 metros por segundo. Si ahora estudiamos el intervalo comprendido entre A y B, de nuevo en el punto A marcamos t igual a 0 y medimos la velocidad, en el punto B marcamos el valor de t y también medimos la velocidad genérica, en el punto A la v sub 0 hace referencia a t igual a 0, no escribimos ni el t ni el igual, y en esas condiciones podemos medir la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Esa variación de velocidad en la unidad de tiempo es la aceleración. De nuevo, como en el punto A marcamos t igual a 0, ese valor lo podemos eliminar y al despejar v, el tiempo va multiplicando a A y después v sub 0 irá sumando. Obtenemos la primera de las ecuaciones de movimiento del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La segunda, que nos indica la posición del móvil, viene dada por la ecuación s igual a s sub 0 más v sub 0t más 1 medio de at cuadrado. Estas serán las dos ecuaciones de movimiento que utilizaremos en mayor grado. Combinándolas podemos obtener una tercera. Despejando el valor de t en la primera y cuando la posición inicial es nula, es decir, cuando empezamos a contar el tiempo, cuando el móvil está en el punto de referencia, podemos obtener esta tercera ecuación que podremos utilizar también en algún caso. Las ecuaciones de movimiento que acabamos de establecer son realmente funciones. Las llamamos ecuaciones de movimiento, pero son funciones de variable t. La ecuación de la velocidad en función del tiempo se comporta igual que una función de primer grado. Generalmente a la variable independiente la llamamos x, en nuestro caso es t, y la variable dependiente, que solemos llamar y o f de x, en nuestro caso es la velocidad. Una gráfica de este tipo es una recta. En la segunda ecuación, que es la ecuación de posición, como podemos observar, se trata de una función polinómica de segundo grado en t, la variable es t. Si la comparamos con una función polinómica de segundo grado en x, la variable sería x, obtenemos una representación gráfica correspondiente a una parábola. Generalizaremos el comportamiento de los signos de las magnitudes de acuerdo con la orientación seleccionada para el eje. Las magnitudes que tengan la misma orientación del eje a la hora de construir las ecuaciones de movimiento entrarán en las mismas con signo positivo. Sin embargo, cuando las magnitudes vectoriales tengan sentido contrario al seleccionado para el eje, a la hora de introducirlas en las ecuaciones de movimiento, tendremos que introducirlas con carácter negativo. Y esto es todo por la sesión de hoy. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.